Buenas noches. 1,600 metros, más de 1,5 kilómetros es la distancia entre la casa donde se resguardaba Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y el lugar donde se internó cuando huyó. En este noticiero, en Imagen Noticias de la Noche, recorrimos la ruta de escape del Mencho. El capo habría sido trasladado a un fraccionamiento cercano y diferente, con casas pequeñas, donde aparentemente se resguardaban sus sicarios. Intentaron escapar por una zona boscosa, pero las fuerzas federales le cerraron el paso. Su última ruta de escape la recorrió mi colega corresponsal, Carla Méndez. Justo en esta zona es donde se presume se dio este enfrentamiento y así quedaron estos vehículos totalmente calcinados luego de este enfrentamiento que se diera en esta zona y que se extendiera precisamente hacia el cerro para llegar a este conjunto de cabañas. Por esta zona en donde presumimos intentaron precisamente pues que lograra escapar, porque al interior de este complejo de cabañas podemos observar cómo hay diferentes indicios regados. Queremos mostrarles, vamos a encontrar algunas cobijas tiradas, incluso casquillos regados en todo este complejo de cabañas. Y bueno, quiero mostrarles justo donde se encuentran estos casquillos que quedaron regados, porque esta presumimos sería la zona en donde se dio el enfrentamiento con las fuerzas federales. En este punto así quedó. De este lado podemos ver toallas regadas por todas partes, cobijas. En esta camioneta quedó una marca de sangre. Fue la ruta de escape de El Mencho para finalmente encontrar a las fuerzas del gobierno de México que lo abatieron. Y entramos también a su casa, la última que usó, en Tapalpa Country Club. La propiedad tiene 2 pisos, es acogedora e invita al descanso. Parece una casa familiar entre fraccionamientos de lujo y zonas boscosas. La decoración es moderna, cara, pero sin excesos. En la planta baja hay una cocina con isla, un comedor para 8 personas, 2 minisalas de estar, un dormitorio principal con una cama grande, vestidor y baño completo, y otro cuarto con 2 camas individuales. Arriba hay una sala de televisión y 2 habitaciones más con 2 camas y un baño. Tiene esta terraza. Estas aparentemente son un inflable y bueno, como podemos ver, es la imagen de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo plasmadas precisamente en estas piedras. ¿Cómo vivía Nemesio Ceguera? La cocina está desordenada. Vemos botes de leche, la caja de un pastel vacía, latas, bollos para hamburguesas y despensa. El refrigerador, de 2 puertas, tiene 2 lechugas, 3 jarras llenas con líquido desconocido, un galón de agua, refractarios y bolsas resellables. Aquí quedó un regalo, unas rosas, podemos ver que tenía aquí algunos chocolates, algunas galletas. En el dormitorio principal, la cama está extendida y el colchón movido. Hay una caja de la exclusiva marca Balmain, un paño de la joyería mexicana Mallorquín, un perfume y un bote de gomitas de melatonina. Hay muchísimo medicamento para la gripa, para el estómago. Acá podemos ver un altar en donde se encuentra San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe y bueno, aquí tenemos un salmo. En el vestidor hay productos de cuidado de la piel. Los 3 cuartos restantes lucen desordenados. Sobre las camas hay una chamarra con estampado militar, un escapulario y un par de tenis tácticos militares. Además de los medicamentos de la habitación principal, hay otro que llama la atención. Frente a la puerta de la casa hay otra hielera con una caja de Tationil Plus de 3,000 miligramos, medicamento usado para tratar el estrés crónico, la fatiga y que funciona como apoyo hepático. La entrada a la propiedad está dañada. La casa de El Mencho no tenía barandales dorados ni obras de arte. Era una casa sobria, rodeada de bosque y de vecinos. Dato importante, desde el 2015 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de la Unión Americana
ya tenían la mira esta zona residencial. Señalaron a 5 empresas mexicanas de apoyar financieramente al cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un restaurante de sushi, una tequilera, una empresa agrícola, una agencia de publicidad y un negocio de alquiler de cabañas ahí mismo en Tapalpa, que cambió de nombre 3 veces entre el 2015 y el 2020. Además, a inicios de ese año, el 2020, el negocio de renta de propiedades volvió a aparecer en un documento de la OFAC por las mismas razones, pero con nombre distinto. La casa donde se escondía Oseguera está en la misma zona del negocio de rentas de estas cabañas. Y hace unos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el abatimiento de Nemesio Oseguera sin mencionarlo por su nombre. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. Más adelante le voy a contar qué dijo Trump en su discurso de Estado de la Nación. Así se ve desde dentro de un autobús el terror, el pánico, que se repitió no solo en Jalisco, sino en otros estados donde hubo bloqueos utilizando autobuses del transporte público repletos de pasajeros. Sucedió el domingo, en medio del caos, le decía en Jalisco, es un chofer del transporte público que logró salvar la vida de sus pasajeros porque esquivó este ataque de este grupo armado. En el video que está observando, se detalla el momento en el que una camioneta le cierra el paso, la blanca, para intentar prenderle fuego. Pero el chofer logra esquivarla. El chofer logra huir y no solo eso, sino además la inhabilita, estrellándola contra el muro de contención. Los pasajeros entraron en pánico, como usted lo escuchó, y afortunadamente no se reportan lesionados. 2 días después del enfrentamiento en Tapalpa, muy temprano, hoy, hubo bloqueos en Jalisco, en los municipios de Autlán y Chiquilistlán, que afectaron varias carreteras en la zona. Hasta el momento no hay reporte de víctimas. Horas más tarde, el gobierno de Jalisco levantó el código rojo en toda la entidad. ¿Qué hay de los daños colaterales contra personas inocentes por la furia que desató los incendios, por ejemplo, de comercios perpetrados por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué hay con esas historias? Hoy le voy a presentar otra. Ayer, la de un soldado que murió en la operación. Esta es la de un niño inocente, Henry, 2 años de edad, que a esta hora de la noche lucha por sobrevivir a lo que le hicieron. Tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo. Son quemaduras graves que están poniendo en riesgo su vida. Y está muy mal. Ellos solo fueron a comprar una gelatina. Henry tiene 2 años y es la alegría de la casa. Hoy en vez de risas, hay llanto, pues hombres encapuchados y con cubrebocas le prendieron fuego a él y a su papá Carlos Gómez, de 49 años, en Valle de Chalco, Estado de México. Eran las 8 de la noche con 10 minutos del domingo. Ellos van a comprar al 3B. Se encontraban en la caja registradora. Ellos están parados en la caja pagando. Cuando llegan 2 sujetos, avientan gasolina hacia donde estaba el bebé y prenden fuego. Esta misma gasolina la ingiere el bebé y él es quien se prende de inmediato. Los clientes corrieron al ver las llamas, pero Henry ya no pudo moverse. Al momento de levantar mi tío a mi ahijado prendido, él se quema las manos y las quemaduras en las piernas las recibe en el primer impacto. Los intestinos del niño estaban inflamándose debido a la ingesta de la gasolina
Todavía lo vieron y lo quemaron más. Yo no sé por qué se metieron con mi hermanito. Henry y su papá están hospitalizados. Carlos tiene quemaduras en piernas, pies y manos. El pequeño Henry hoy ingresó a quirófano, donde le retiraron la piel quemada. Ellos pues no cuentan con un seguro médico, ellos no contamos con ahorros, dado que ellos viven al día, ellos venden comida, ellos venden zapatos. La familia está cubriendo los gastos sin ningún apoyo. No saben quién le hizo esto a Henry, pero esperan justicia. No sabemos realmente si fue alguien oportunista, si fue alguien que lo hizo derivado del abatimiento de este narcotraficante. No sabemos, o sea, un bebé que tiene que ver ahí. Yo quiero que se haga justicia por mi hermanito. Él es un niño inocente. Que los atrapen. No podemos pedir más. Dos años de edad. El domingo, mientras el cártel Jalisco Nueva Generación desataba su furia por la detención y muerte de su líder, un coche bomba explotó en San Juan de los Lagos. ¡Ya! ¡Chinga tu madre! En un video que habría sido grabado por hombres de El Mencho, se ve el momento de la explosión de un vehículo en San Juan de los Lagos, Jalisco. La detonación habría sido planeada. El coche bomba ocasionó la muerte del capitán segundo de la Guardia Nacional, Leonel Cardoso Martínez, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras en Aguascalientes. Era el encargado de resguardar rutas estratégicas. El domingo, un poco antes, en esa misma zona, hombres del cártel Jalisco Nueva Generación impactaron y detonaron una pipa de gas en instalaciones de la Guardia Nacional. Según el informe oficial, alrededor de las 2:45 de la tarde, el capitán recibió el reporte de un convoy de hombres armados y salió con su equipo de Aguascalientes a San Juan de los Lagos. En el camino, los guardias nacionales encontraron una camioneta aparentemente abandonada, pero vieron a dos hombres bajar y huir a pie. El capitán segundo Cardoso se bajó de su vehículo, se acercó y un artefacto explosivo oculto en el interior fue activado. Los mismos que lo emboscaron se quedaron a verlo y hasta grabarlo. Mira, ya se paró, ya se paró. No, ya se pararon. Aguanta. Ya. Chinga tu madre. El capitán perdió la vida y los agentes que lo acompañaban resultaron heridos. El soldado Marco Antonio Lorenzo Serrano con quemaduras en el 90% de su cuerpo. La teniente Edereidán Milagros Juárez con herida en cara y fractura en pierna derecha. Y el cabo Alejandro Omar Nuño con herida en ojo y pómulo derecho. Aguanta. Chinga tu madre. Un coche bomba. Esto en Jalisco. Me voy a Michoacán porque fueron detenidos 11 policías municipales de Ecuendureo. Ahí los tiene. Están acusados de participar en la quema de coches y bloqueos en la zona. Entre los detenidos se encuentra, ¿quién cree? Ni más ni menos que el propio jefe de seguridad del municipio, el director de seguridad pública, Jorge Andrés Valencia Sánchez, quien con 10 de sus oficiales encapuchados presuntamente circulaban en 2 patrullas municipales. ¿Qué hacían? Pues impedir a la Guardia Civil que retirara vehículos que bloqueaban algunos caminos. Hoy están detenidos. Y esta noche sigue resonando la pregunta, la que seguro usted también se hace. Y en medio de estas circunstancias, ¿habrá mundial en México? ¿Será seguro el mundial en México? ¿Se va a cancelar, sí o no? Bueno, el partido amistoso entre México y Portugal en el Estadio Banorte se jugará el próximo 28 de marzo aquí en la Ciudad de México. Hace unas horas la Federación Portuguesa de Fútbol emitió este comunicado para informar que están monitoreando la situación delicada que se vive en nuestro país, por lo que la decisión de que se juegue el partido será tomada por el gobierno portugués en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol. O sea,
que está en veremos ese partido. Luego, el gobierno de Alemania pidió a la FIFA que ofrezca garantías de seguridad en México. 2 escuadras alarmadas. ¿Habrá más? Y esto mismo respondió hoy la presidenta de México. ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Riesgo. Ninguno. Y este martes llegaron a Puerto Vallarta, Jalisco, 103 elementos de infantería de la Marina para reforzar la seguridad en este destino. Es un contingente que arribó en el buque Usumacinta junto con varios vehículos tipo pick-up que van a integrar los patrullajes terrestres. La Armada pretende mantener sus recorridos de vigilancia marítima y aérea como parte de un operativo con autoridades de los 3 niveles de gobierno. La de hoy, vea por favor lo que sucedió en el Congreso de Oaxaca. Son habitantes de San Agustín Amatengo que irrumpieron con reclamos una sesión donde se analizaba la revocación de mandato de su presidenta municipal, de su alcaldesa, Italibi Saraí Juárez. Ella, la que está en pantalla, pertenece al Partido del Trabajo. Mientras esto se discutía en el Congreso de Oaxaca, interrumpen estos habitantes de esta manera. No es justo que esta señora vaya y se robe el dinero. El pueblo nos ataque a nosotros. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Dale la cara a tu pueblo! Y como los diputados echaron para atrás la revocación de mandato, pues se enfureció la gente. ¿Y qué hizo? Secuestrar a la alcaldesa y llevársela. Observamos los empujones que están dando, quieren retener a la presidenta municipal aquí al interior del recinto legislativo. Observamos Italibi Saraí Jiménez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo, aquí al interior del Congreso. Agrediendo por parte de pobladores. No hay personal de seguridad aquí al exterior. Han dejado sola a la presidenta municipal. Como de película. Luego vino esta persecución, mire. Ahí van tras la alcaldesa a recuperarla, que se la llevaron en una ambulancia. Los pobladores pues querían llevarla al municipio para que rindiera cuentas a la comunidad por el aumento a la deuda municipal, falta de pago a trabajadores y presunta corrupción. Después una patrulla interceptó esta ambulancia donde iba la alcaldesa. La policía estatal detuvo a 30 personas y liberaron a la mujer. Nora Bibrich, alcaldesa de Bacanora, en Sonora, fue atacada a balazos cuando viajaba en una camioneta junto a su hijo por la carretera Hermosillo-Mazatlán, a la altura del kilómetro 60. La edil resultó ilesa, pero su hijo, quien conducía el vehículo, murió en el lugar. Según la Fiscalía del Estado, la agresión habría sucedido tras un incidente vial. Se le cerró una camioneta, no le dieron el paso, la otra camioneta los alcanzó y entonces abrió fuego. La agresión fue concretamente hacia el conductor del vehículo, no al acompañante. Es decir, la agresión, concluyendo, en este momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal de Bacanora. Es Río Verde, en San Luis Potosí. En redes sociales ha causado revuelo este video de la regidora Rosa María Huerta, es del Partido Verde. Y como lo vio en la pantalla, pues la funcionaria celebraba su cumpleaños de una forma peculiar. Así, con un hombre con una botarga bailándole en una oficina pública. Hoy hablamos con ella. Ese día era mi cumpleaños, no era una stripper, era una botarga, era un comediante chusco que se dedica aquí en Río Verde, muy conocido. A él se le hizo fácil y llegó a ella a darme esa sorpresa y ese regalo, que vaya qué regalo me dio. Me dio mucha gracia, me dio mucha risa, lo vi muy chusco. Quizás mi error fue haber permitido que fuera ahí en las instalaciones de la presidencia, pero bueno, pues ya era fuera del horario. Más bien siento que es como un golpeteo político. Y parece que finalmente mañana se va a descubrir el misterio. Vamos a saber qué tanta división causará la propuesta de reforma
electoral de la presidenta de México. ¿Y qué rompimiento no habrá entre los partidos que integran la Cuarta Transformación? La presidenta aseguró que mañana sí presentará su reforma electoral, pero en el Congreso comenzaron a dudar. La presidenta Claudia Sheinbaum puede presentarla cuando ella quiera, es su facultad. Aunque nada se supo hoy del Partido del Trabajo, aliado indispensable de Morena para aprobar la reducción de los plurinominales y del financiamiento a partidos y organismos electorales, el coordinador de los diputados del Verde defendió el derecho a no coincidir. Y habrá siempre cosas en las cuales coincidas y habrá quizá algunas en las que no, mas eso no es ni ruptura, ni indisciplina y mucho menos traición. Dos de los protagonistas de la encerrona de lunes en Palacio negaron peligro de ruptura en la coalición oficialista y minimizaron las versiones de que ahí hubo regaños y tensión, porque entre ellos dijeron, hay respeto a la división de poderes. No hay ninguna risquidez, que no siembren la insidia donde no hay. Estamos más unidos que nunca, como venga, con reforma o sin reforma, vamos por una mayoría calificada para el 2020. El ambiente es de aliados todavía. Pero los senadores Sandía, verdes por fuera, guindas de corazón, comenzaron a rajarse. Sí, la democracia mexicana es una de las más costosas a nivel mundial y eso siempre podrá mejorar. Nunca se le va a regatear nada a la jefa del Estado mexicano. Otros del Verde prefirieron esperar, adelantando que ningún cambio puede ser a costa de la democracia construida por años. Ante la división interna que se avecina, el coordinador Manuel Velasco espera un acuerdo milagroso. La idea es que vayamos todos juntos. Y la oposición siguió contando las veces en que la reforma no llegó. Primero dijeron que presentarían la reforma en septiembre, luego en octubre, luego en noviembre, luego en diciembre, luego en enero, luego el primer día de febrero, luego el 15 de febrero, luego que ayer, luego que mañana. Discúlpame si en este momento mejor no doy mi opinión. Bueno, y a ver si mañana se presenta y a ver en qué tono lo reciben los aliados, ¿no? Que pues no encuentran acuerdos, no les salen las cuentas, no les salen los huesos, me imagino, no les salen los recortes y pues han retrasado finalmente el acuerdo que buscaba la presidenta, que hoy en cambio encabezó el Día de la Bandera desde Campo Marte en la Ciudad de México. Ahí abanderó más de 1,000 escoltas de secundarias, bachilleratos y fuerzas armadas. Esto sucede 2 días después del operativo que culminó, usted sabe, con la muerte de Nemesio Ceguera, considerado entonces el último mayor líder criminal. Ya no hay cabezas, era el último, ¿eh? El Mayo está en Estados Unidos, el Chapo está en Estados Unidos, líderes regionales detenidos, y el que quedaba, el Mencho, pues ya no es esta cabeza criminal que andaba a salto de mata. No hay hoy cabezas. No hay hoy líderes de cárteles. Ni el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, ni la propia presidenta hablaron directamente del tema, aunque pidieron unidad. En ese lienzo tricolor late la sangre de quienes defendieron nuestra tierra. Respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado. La bandera de México encarna un profundo significado junto con nuestro imponente himno y el bello escudo nacional. Le contaba al inicio del noticiero que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró y se atribuyó la operación contra Nemesio Ceguera, el Mencho, en México. Trump dio un largo discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de ese país, respaldado por el vicepresidente J.D. Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Trump comenzó celebrando que su nación está de vuelta. Entre los primeros temas que presumió fue su política antimigrante. We now have the strongest and most secure border in American history by far.
In the past 9 months, 0 illegal aliens have been admitted to the United States. We are deporting illegal alien criminals to our country at record numbers, and we're getting them the hell out of here fast. We don't want them. No, bueno, no sabe la cantidad de aplausos, bueno, solo de la mitad del Congreso, que incluso se ponía de pie, que son los republicanos que lo respaldan. Reclamó a congresistas que no aprobaron un mayor presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional para continuar con esa política. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens, in many cases drug lords, murderers all over our country. Y de nuevo, el congresista demócrata de Texas, Al Green, fue escoltado fuera del pleno luego de protestar con este letrero: la gente negra no es simio. Esto al pedir al presidente Trump que se disculpara por el video generado con inteligencia artificial en el que se mostraba al expresidente Barack Obama y su esposa Michelle como dos simios en la jungla. Con toda la cara dura, Trump saludó a las y los jueces de la Suprema Corte, esos que no votaron a su favor y que le echaron abajo las tarifas, los aranceles, y ya en el discurso reclamó la decisión de echarle abajo su arma económica. I use these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country, both economically and on a national security basis. Everything was working well. Countries that were ripping us off for decades are now paying us hundreds of billions of dollars. And yet these countries are now happy, and so are we. We made deals. The deals are all done. And they're happy. They're not making money like they used to, but we're making a lot of money. La Suprema Corte, la Corte Suprema en México, le retiró, en otros temas, al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el amparo que impedía ejecutar la orden de aprehensión en su contra. En la sesión de este martes, 9 ministros votaron por unanimidad que la Fiscalía General de la República siga con la carpeta de investigación en la que también aparece la madre, la esposa y un hermano del político. García Cabeza de Vaca vive en los Estados Unidos desde el 2022. Él llegó por el PAN a gobernar Tamaulipas y en 2023 una jueza federal de aquel país congeló por 2 años una solicitud de extradición. Hoy desde la Unión Americana, no en territorio mexicano, sino en territorio estadounidense, el panista cuestionó al Poder Judicial y aseguró que se trata de una persecución contra él. Vemos las consecuencias de lo que muchos advertimos con la reforma al Poder Judicial. Cuando se pierde la autonomía, la justicia pasa de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta de la persecución política que responde a los intereses del poder. Durante años se fue construyendo una ruta para llevar mi caso a donde políticamente les convenía. Este exgobernador está acusado por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ambos considerados federales de alto impacto. El director ejecutivo de Tesla y de SpaceX, Elon Musk, arremetió el lunes contra la presidenta de México porque, según él, se ha negado a combatir a los cárteles. En su cuenta escribió: solo dice lo que le dicen sus jefes de los cárteles, refiriéndose a la presidenta. Hoy ella rechazó los señalamientos y fue más allá. Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo. La verdad. Muy probablemente durante todo el día oyó a gente decir: qué alta está la inflación, cómo han subido los precios, porque aumentó la inflación en esta primera quincena 0.25% para llegar a un
3.92% de tasa anual. ¿Es mucho o es poco? Banco de México se puso como meta que la inflación fuera del 3% y dejar un intervalo de 1% arriba o abajo. Eso lo hizo en 2013. La inflación hoy, este dato, la inflación en este momento, este dato, nos revela que estamos teniendo una de las inflaciones en el promedio que ha habido. La inflación ligeramente ha estado arriba del 4%. Pero lo que llama la atención aquí, lo que yo creo que es más importante es las decisiones de política monetaria que ha tomado Banco de México han sido las correctas. Porque, entre otras cosas, se dieron una pausa para ver cuál era el impacto de los aranceles con los países que México no tiene tratado de libre comercio y el aumento de precios de algunos servicios públicos, de algunos impuestos que decretó el gobierno federal. La inflación está razonablemente contenida, incluso si la vemos por sus componentes, queda bastante bien. Échame la cámara, échame la cámara. Ya vieron a Donald Trump. A mí me recuerda a ya sabes quién, Nacho, a ti no. Pero lo importante es que dejó claro que el Tratado de Libre Comercio, ahí va viento en popa. A mí también, y son varias similitudes, David, no acabaríamos. Gracias. Voy a pausa, regreso, no se vaya. La última y me voy con esta escena, miren nada más. Es Puebla. Esta imagen se viralizó, una bandera monumental izada al revés. Es el Cerro de la Paz en la capital. Después se dieron cuenta y pues la izaron como debe ser. ¿Habrá multa? Gracias por hoy.